Ezequiel 3:16, aquí se describe el llamado de los profetas. Ezequiel capítulo 3, en el verso 16. Usted, si alguien le dice, ¿y qué es un profeta? Bueno, es un hombre que escucha la voz de Dios y que le da a conocer a los hombres la voluntad de Dios, la palabra de Dios. Los profetas no solo predicen el futuro, porque uno podría pensar que un profeta siempre está diciendo lo que va a pasar. No, de hecho un profeta puede hablar algo que está sucediendo en ese mismo momento, con una palabra de ciencia o de sabiduría. O un profeta puede describir algo que va a suceder en el futuro o algo que sucedió en el pasado, pero está trayendo a luz lo oculto por la palabra de Dios. Dice Ezequiel capítulo 3, versículo 16. Y aconteció que al cabo de 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya o vigilante o vigía a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no lo amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre mandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no lo amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre yo demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Ahora mira qué compromiso el de un profeta. Escucha la voz de Dios. Si él fielmente va y declara la voz de Dios a los hombres, y los hombres por oír la voz de Dios son salvados y cambian el rumbo de su vida y dejan el pecado, o si están viviendo en rectitud, siguen viviendo en rectitud, Dios le dice al profeta: está bien, has salvado tu alma. Pero por el contrario, si el profeta le habla a alguien que está en pecado y aquel se arrepiente, Dios dice: bueno, serás salvado y tú habrás librado tu alma. Pero también está la posibilidad de que el profeta escuche la voz de Dios y no le cuente nada a nadie, y vea que hay un hombre que está en pecado, y vea que hay un hombre que está caminando bien pero empieza a alejarse de Dios, y en ese caso entonces no dice nada. Dios va a hacer justicia, el pecador va a morir por su pecado, pero Dios va a pedirle cuentas al profeta diciéndole: hay sangre en tus manos, porque pudiste hablarle y no lo hiciste, porque oíste mi voz y no la dijiste lo que estaba pasando. Ahora, ese es el mover de los profetas, hermano. Y Dios usó mucho a los profetas para llamar a su pueblo al arrepentimiento. Fíjese que la profecía era un complemento a la enseñanza de la ley de Dios. Israel tenía la ley de Dios, y entonces ellos sabían lo que Dios quería de ellos y sabían lo que Dios esperaba de ellos, pero muchas veces no lo obedecían y se apartaban de los mandamientos de Dios, y sabiendo hacer lo bueno, ellos decidían vivir lejos de Dios, caminar en pecado. Mire, Dios les había enseñado que debían amar a Dios sobre todo corazón. Dios les había enseñado que no debían tener ídolos. Dios les había enseñado que debían guardar el día de reposo. Dios les había enseñado que debían honrar a sus padres. Pero cuando el pueblo de Israel comenzaba a apartarse de la ley de Dios y menospreciaban la ley de Dios, Dios levantaba entonces hombres y mujeres que bajo la unción de Dios le decían a Israel: hey, vuélvete a Dios. Cuidado, ¿para dónde vas? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué tipo de vida estás viviendo? Y usted va a encontrar profetas, hermano, desde Abraham, a quien se le llama profeta, hasta Juan el Bautista. Todos sus mensajes eran mensajes de confrontación. No te vayas, no te pierdas, escúchame. ¿Sabe que en la Biblia era más difícil creerle a un profeta que le dijera algo bueno que a un profeta que le dijera algo malo? O sea, si alguien le decía: viene juicio, pues ha de venir juicio. Pues si alguien decía: van a ser prosperados, entonces decían: pues hay que creer, a ver si le creemos a este. Porque generalmente la palabra del profeta era una palabra dura, que confrontaba con el pecado, que nos hacía ver nuestra maldad y que nos llamaba a la conversión y a volvernos a Dios.
Fíjese, por ejemplo, si viene conmigo a segundo libro de Crónicas, en el capítulo 24, verso 19, ese versículo resume un poco el ministerio de los profetas. Segundo de Crónicas 24, 19. Segundo de Crónicas, capítulo 24, verso 19. Dice la palabra del Señor. Segundo de Crónicas, capítulo 24, en el verso 19. Segundo de Crónicas 4, 19 dice, perdón, 24, segundo de Crónicas 24, 19. Y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Ahora, ¿qué hacían los profetas? Dice Dios, de hecho hay una fórmula profética. En el Antiguo Testamento había una fórmula con la cual los profetas empezaban a hablar, que era la fórmula, así dijo el Señor. Así dijo el Señor. Y cuando los israelitas oían esa expresión, decían, alguien va a hablar en nombre de Dios. Escuchemos o dejemos de escuchar, pero alguien va a hablar en nombre de Dios. Y mire, en la Biblia hay muchos profetas. Y hay hombres, hermanos, que tuvieron ministerios increíbles. Pero hay un profeta en la Biblia que sobresale, yo diría, por tres cosas interesantes. Y de ese profeta vamos a aprender hoy. Ese profeta, dentro de todos los profetas de la Biblia, sobresale por tres cosas. Número uno, por la dureza de su mensaje. Era un hombre duro. Era un hombre duro. Era un hombre que desde que Dios lo llamó, hermano, lo llamó a ser un hombre de contiendas. Es que así le dijo Dios, te voy a levantar como un hombre de contiendas. Y la dureza de ese mensaje, hermano, era tremendamente duro. Estoy hablando del profeta Jeremías. Ahora, yo no sé qué, si usted piensa, muchos me han dicho a mí que yo soy un pastor muy blando, que no predico duro. Hay otros que dicen que yo predico duro, pero ¿qué tal si usted viniera un sábado y yo le salgo así con esto? Algo así como esto. Hipócritas, dice el Señor. No hablan la verdad porque ni siquiera saben qué es la verdad. Acostumbraron su lengua a hablar la mentira. Se reúnen en casas de rameras para pecar y fornicar. Cada uno de los hombres de este pueblo es como un caballo bien alimentado que está relinchando detrás de la mujer de su prójimo. Son escoria para Dios. Eso es lo que el profeta Jeremías predicaba. Y a las mujeres no les iba mejor todavía. Asnas en celo que olfatean el viento buscando a sus amantes. Era duro el profeta Jeremías. Era fuertísimo, hermano. Y la gente no lo soportaba mucho. En segundo lugar, Jeremías sobresale porque es el profeta de la Biblia del que más sabemos personalmente. Los otros profetas, en la mayoría de los casos, son un misterio. Por ejemplo, Elías, que era un profeta clásico. Elías, hermano, no se sabe de dónde viene. Solo se dice Elías, que era uno de los moradores de Tisbe, por eso se llamaba Elías Tisbita, y aparece, hermano, y no se sabe si era casado, si era soltero, quién era el papá, no se sabe nada. De los otros se sabe, por ejemplo, Jonás, hijo de Anami, Isaías, hijo de Amós, pero de ahí poco. Del que se sabe un poquito es de Amós, que era criador de bueyes, era boyero y recogedor de higos. Pero de Jeremías sí sabemos bastante, hermano, sí sabemos bastante. Fíjese que sabemos que Jeremías era hijo de una familia sacerdotal ubicado en un territorio de Benjamín que se llamaba Anatot. Y sabemos que Jeremías se le prohibió casarse. Dios le dijo, no es tiempo de casarse ahorita, así que ni pienses en que te vas a casar, vas a sufrir por la palabra de Dios. Y Jeremías estuvo a punto de morir, hermano, a manos de su familia. Y esa es la tercera característica. Jeremías sobresale por la dureza de las situaciones que tuvo que enfrentar. De hecho, todos los profetas, hermanos, Jesús dijo, ¿a cuál de los profetas no mataron sus padres? A todos los profetas les fue mal, pero Jeremías era como el hombre clásico del sufrimiento. De hecho, muchos teólogos y comentaristas bíblicos le apodan a Jeremías el profeta llorón, el profeta llorón. Otros, Magor, ¿verdad? Magor, que significa terror por todas partes, porque así empezaba él a predicar en todos lados. Terror por todas partes. Entonces, vemos, hermano, que Jeremías
Es un profeta de Dios, es un naví, un vidente, alguien que es inspirado por el Espíritu de Dios para declarar la voluntad de Dios. Vemos que Jeremías, hermano, es un hombre de contienda, que Dios lo llamó a sufrir, a pelear, a pagar un precio por el ministerio. Vemos que Jeremías es un hombre de una palabra dura, que a algunos les podría, no a algunos, a todos nos podría sonar, hermanos, ofensivo. Fíjense que ahí en Jeremías 6, si no me equivoco, hay un caso en que Dios le dijo al profeta: parate en la puerta del templo, le dijo. Y el profeta se fue a la puerta del templo y la gente entraba al templo y yo me lo imagino a todos: hola profeta, hola, pase, pase, pase. Y ya cuando estaban adentro del templo, hermano, les pega una regañada, que estaban a punto de entregarlo al rey para que lo matara por todo lo que les dijo. Entonces Jeremías era un hombre duro, pero de la vida de Jeremías podemos aprender algunos principios importantes, de hecho muchos, pero hoy vamos a aprender 2 principios de un profeta quebrantado, dos lecciones de la vida de un profeta quebrantado. Esto es todo por ahora. Creemos que esta palabra es de bendición a usted y su familia. Gracias por su atención. Puede encontrarnos como Ministerio El Camino de la Palabra, Mi Capa, a través de nuestras redes sociales. Dios le bendiga.